¿no? Como que empezar a cuestionar el por qué como que se les da este carácter como de algo sólido o algo fijo a las imágenes, ¿no? Que yo creo que no, yo creo que las imágenes van cambiando dependiendo de el momento en el que las veamos y el contexto en el que las veamos. Que justamente la tecnología o de repente como todos estos aparatos, llámese cámara fotográfica o esto que estaba hablando del 3D y todo esto, creo que justamente son como una extensión de nuestros sentidos, ¿no? Como que potencializan de repente cómo recibimos información y cómo la podemos procesar, ¿no? Como que nuestro cuerpo tiene ciertos límites, ¿no? Dentro de lo que percibe. Y de repente está como que toda esta tecnología que nos puede ayudar como a ampliar esos límites, ¿no? O a estirarlos. Bienvenidos a Diálogos, Lenguaje y Ecología. Esta serie de conversaciones forma parte de las experiencias y diálogos en torno a nuestro volumen 9, dedicado al tema del lenguaje. Queríamos poner nuestra edición en diálogo con otros investigadores y artistas que también exploran las intersecciones entre lenguaje y ecología. A lo largo de las 5 entrevistas de esta serie, hablamos con los invitados sobre su trabajo, sus investigaciones y sus proyectos, que al igual que los nuestros, se centran en cómo el lenguaje moldea nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo más que humano. Con cada uno de estos encuentros buscamos ampliar nuestra percepción y comprensión del lenguaje, y encontrar y crear lenguajes que fomenten formas más atentas y cuidadosas de relacionarnos con los paisajes que habitamos. Cristóbal Asensio es un fotógrafo y artista visual mexicano cuya obra explora la compleja relación entre imágenes y memoria, indagando en cómo construimos identidades y realidades a través de esta correspondencia. Su práctica trasciende la fotografía tradicional hacia nuevas formas de creación visual como la realidad virtual, la manipulación de datos y la fotogrametría. Su trabajo nos invita a profundizar en los límites del lenguaje del documental, su relación con la tecnología, la percepción de la realidad y sobre lo que subyace la superficie de las imágenes. Desde Wimblu nos pareció importante conversar con Cristóbal sobre la dimensión ritualística de su trabajo y sobre cómo desde el lenguaje podemos construir otros mundos posibles y deconstruir los establecidos. Bueno, buenísimo. Ahí Gracias, está. Cristóbal, por estar acá, acompañarnos en este espacio de conversación. Y bueno, vamos a empezar un poco con la conversación, con esta pregunta que teníamos. Parte de la exploración en Wimblu del último volumen, que fue dedicado al lenguaje, fue entender cómo el lenguaje puede ser entendido como un reflejo de la realidad, pero al mismo tiempo una forma de construir la realidad, ¿verdad? En tu trabajo intervienen diversos elementos narrativos multimedia que generan experiencias multisensoriales, ¿verdad? Y son narrativas sobre tu historia familiar, sobre mitos de un lugar, un cultivo milenario, entre otras cosas, ¿verdad? Me gustaría Sí. empezar preguntando de lo más general, ¿por qué el lenguaje fotográfico? ¿No? ¿Qué es lo que encontrás en este lenguaje en tus exploraciones? Sí. Yo creo que en general, como el lenguaje de las imágenes, creo que es el que más me funciona. No tanto o sea, lo que más hago es fotografía, pero expandiendo más como a lo mejor la idea de las imágenes, ¿no? Eh, Pensando así como, en general, yo creo que esto que decías de si el lenguaje como que trataba de describir el mundo o la realidad, yo creo que es un poquito al revés. Yo creo que la realidad se construye a partir del lenguaje, ¿no? Como que justamente las cosas que de repente nos pasan o lo que estamos experimentando todo el tiempo, yo creo que lo entendemos a partir de nombrarlas, ¿no? O de ponerles ahí como algún tipo de significado. Y en mi caso particular, yo creo que de una manera pues casi intuitiva, voy a decir, es que siento que entiendo, que puedo expresarme mejor y que entiendo mejor a partir de imágenes, ¿no? Como que me gusta que las imágenes también como que tienen un espacio de cierta forma más ambiguo en cuanto a las interpretaciones.
y eso me gusta, ¿no? Como esta idea de que se presten de ir soltando como pistas de repente o como una posible lectura, pero que cada persona, dependiendo bueno, del contexto en el que está, del bagaje cultural, de todo esto, va a tener como una lectura distinta, ¿no? Y creo que eso es lo que se me hace como más interesante a lo mejor de pensar en contar historias a partir de imágenes. La, la, la fotografía, pienso yo, digamos, y esta cuestión de las imágenes en tu trabajo está como posicionada en una especie de límite, ¿verdad? En el límite de lo que, digamos, eh, se entiende como fotografía o imagen fotográfica, ¿verdad? Eh, y yo siento que de alguna manera, digamos, estás como trabajando en estos límites y como buscando esa expansión del lenguaje, de las imágenes que se crean a través de estos, en este caso, el aparato fotográfico, ¿verdad? Como en el sentido de que eh, yo sé que tal vez no sé si te consideras documentalista, ¿verdad? O lo que sea, como esas categorías que a veces como que lo ponen a uno en un cajón, ¿verdad? Sí, Me parece que el trabajo tuyo está como un límite, ¿verdad? De que a dónde posicionarlo, ¿verdad? Es como también una pregunta que surge cuando uno está viendo tu trabajo, ¿verdad? No sé si sí, como que si es algo que vos estás buscando generar, una conversación que estás tratando de generar o simplemente nada. justo, justo ahora bueno, tuve una exposición el mes pasado y a la hora de estar hablando con la curadora, justo empezaban a surgir estas preguntas, ¿no? Como de dónde situar, dónde me situaba yo, o sea, cómo situaba yo mi práctica, cómo la entendía dentro del contexto de lo fotográfico de repente. Y, a ver, no es una respuesta como bien concreta la que voy a decir, pero yo sí que considero que lo que hago o mis intereses parten de lo documental, ¿no? Parten de muchas veces de contar una historia o de darle vueltas a un hecho, pero sí es cierto que de repente me interesa, ¿cómo decirlo? Me interesa más el proceso de cómo se construye la imagen que la superficie de la imagen al final, ¿no? Entonces, justamente siento que ahora mi práctica y lo que estoy haciendo está como que en un baile ahí entre la superficie de la imagen que te cuenta sobre un lugar o un hecho y el cómo se hizo esa imagen que te da como que un montón de capas de significado, ¿no? Del contexto, que es lo que a mí me interesa. En, en ese sentido, como si volviendo a esto de lo documental, justamente como al estar reflexionando de esto, me acordé de un ejercicio, ¿no? Que hice el año pasado, un proyecto bueno, se trataba de documentar. Bueno, lo voy a contar así como muy por encima. Se trataba de documentar la isla de Ítaca, ¿no? Esta isla en Grecia donde se supone que pasa toda la historia de la Odisea. Y en la isla se quedó Penélope, ¿no? Que es la esposa de Ulises. Y ella, bueno, se quedó esperando como, creo que 20 años, es lo que dice el mito, a que volviera Ulises, ¿no? A mí me invitaron a hacer una residencia ahí en Ítaca y, y claro, yo iba con la idea de darle la vuelta al documental y como que me estaba planteando cómo podía hacer un trabajo como muy, muy documental, pero donde confluyeran como estas líneas de tiempo, ¿no? Y estas dos Ítacas, la Ítaca que yo podía experimentar y la Ítaca donde yo estaba en el 2023 y la Ítaca de Penélope, ¿no? No sé, no recuerdo exactamente en La qué año está antigüedad, situada sí. la historia, pero bueno, eso. Y claro, como que dándole vueltas a justamente esto que estoy contando, de que la superficie de la imagen me interesa que sí que cuente como sobre el lugar y sobre el hecho. Pues nada, estuve fotografiando la isla durante una semana y todo el tiempo pensando como en este personaje
de Penélope, ¿no? En la historia Penélope, como que llegan todos los reyes de las islas de alrededor y dicen bueno, que se quieren casar con ella, ¿no? Porque no está Ulises. Y lo que ella les dice es que ella va a elegir a uno de ellos cuando termine de tejer un tapiz que está haciendo, ¿no? Entonces, durante el día teje y por la noche desteje. Y se supone que se tira así 20 años, ¿no? Para mantener como a los pretendientes al margen. A mí como que se me quedó muy grabado esta idea, ¿no? De destruir y volver a construir y luego destruir otra vez. Y pensé en que, bueno, que mi ejercicio iba a ser eso, ¿no? Entonces fotografiaba durante el día, por la noche borraba todas las imágenes eh, y después intentaba recuperarlas utilizando software de recuperación de datos, ¿no? Al final estuve haciendo estos 15 días y los archivos que recuperé se fueron dañando, como que cada vez estaban más dañados y entonces las imágenes iban desapareciendo y en su lugar me quedaban como un rastro, sí, de la imagen más documental, pero ya con un glitch o con un error como muy grande, en el que ya como que la huella documental, vamos a decir, desaparece completamente y se llega a otro tipo de imagen, ¿no? Que en mi caso es lo que me interesó más. Me interesó más como justamente el proceso de estas son fotos de Ítaca, siguiendo como este proceso de Penélope, claramente adaptado como a mi práctica, ¿no? Que es la de hacer fotos. Entonces, en ese sentido, creo que ahí se ejemplifica muy bien esto, ¿no? La idea de que la superficie o lo que se ve de las imágenes a lo mejor no me interesa tanto, sino que me interesa más bien como todo el proceso y cómo se llegan a esas imágenes o esos resultados. Al final este proyecto, digo, hablando de lo fotográfico, terminé tejiendo las imágenes como haciendo eco de esto de Penélope y quedé muy contento, ¿no? Es de las primeras veces que sí salgo como más a lo mejor de la imagen 2D y, y eso, Sí. como que, como que sí, esta parte del documentalismo, justo cuando lo estaba hablando en la colaboradora esta que digo, se me ocurrió decir que claro, que a mí me interesa hacer como un documentalismo radical, que no sé si sea como lo que estoy haciendo, pero me gustó ese término, como que llevar lo documental al límite y lo máximo que se pueda, ¿no? Como que tal cual el, como que el lugar o la historia o lo que sea que se esté como intentando contar tenga como cierta injerencia, cierta como agencia en cómo se hacen las fotos y en la imagen en sí, pero más que en solo la superficie. No sé, es algo ahí como que le estoy dando muchas vueltas y creo que es lo que me interesa. Bueno, desde Wimbledon siempre hablamos mucho del documental creativo como un documental que no tanto narrar o informar o tratar de convencer a alguien, eh, más que todo genera experiencias. Y yo siento que vos lo que haces a través de tu trabajo y todos estos diferentes, digamos, elementos que lo componen, lo que generan en la persona que entra a tu obra es una experiencia en la cual ellos se pueden entrar de diferentes lugares, ¿verdad? Que por algún motivo siento que tal vez algunas veces cuando nos quedamos en la superficie no se permite entrar, ¿verdad? No podemos entrar a este lugar que está Claro, profundo y ver atrás el proceso que hay. En este caso que estás hablando del trabajo de Ítaca, es como una manera de reproducir ese mito hoy, ¿verdad? Y de incluirse ahí, lo cual es muy interesante y digamos, también tiene como este guiño hacia el lenguaje como algo que está en continua construcción, ¿verdad? No es algo estático. Y eso también pasa, digamos, en este sentido en la fotografía, ¿verdad? La fotografía, desde que empezó, ha cambiado y la imagen fotográfica ha generado otros lenguajes a partir de la imagen, pero en ese sentido me parece que tu obra, eh, ese énfasis en el proceso es muy relevante y de hecho me parece que, digamos, una de las cosas que exploramos en el volumen pasado también era cómo el lenguaje puede ser un puente entre mundos internos y externos. El lenguaje ritual, la poesía,
las historias que contamos pueden generar este espacio, ¿verdad? Donde se crea esta conexión entre estos dos mundos. En tu trabajo es evidente que el proceso y las tecnologías que se utilizan o las herramientas que utilizas para invocar esas conexiones hacen que tu obra sea muy, muy poderosa emocionalmente también, ¿verdad? O sea, entonces, de hecho, el trabajo, Las flores mueren dos veces, desde una perspectiva más antropológica, ¿verdad? Yo siempre he visto ese trabajo como un ritual de sanación, muy Mm. personal, ¿verdad? Entonces, no sé, tal vez podrías contarnos un poco el proceso de esta obra específicamente y si consideras que tu trabajo tiene ese carácter ritualístico que menciono. Sí, a ver, ¿por dónde, por dónde empezar? Eh, yo creo, bueno, empezando con esto como del ritual, yo creo que sí que está presente para mí casi casi que en cualquier práctica creativa o en cualquier tipo de práctica fotográfica, ¿no? Existe como una serie de pasos justamente tratando de repente de cómo conectar nuestros mundos internos con lo que estamos viendo allá afuera, ¿no? O con lo que se ve. En el caso de las flores mueren dos veces, bueno, como para contextualizar un poquito, todo el proyecto empieza cuando me entero bueno, que la muerte de mi papá había sido un suicidio, 15 años después de que él murió. Entonces yo, como para explicarlo así rápidamente, yo tenía 15 años cuando mi papá murió y 15 años después supe que su muerte había sido un suicidio y para mí esto supuso como que una segunda muerte, ¿no? Como que esos 15 años en los que había estado trabajando su duelo y había estado como que bueno, haciéndome una idea de quién era mi papá, como que se sacudieron, ¿no? De repente y tuve que como que plantearme un montón de cosas alrededor de su muerte y de la relación que tuve con él a partir de este como cambio en la historia personal, ¿no? Eh, en ese sentido, igual empecé como que mi proceso a la hora de empezar un proyecto siempre es como que primero entender qué es lo que estoy sintiendo o qué es lo que creo que estoy sintiendo, que estoy pensando y como que desde ahí detonar el proceso fotográfico, ¿no? El proceso de la imagen. En ese sentido, estaba dándole vueltas a justamente cómo este cambio de información estaba afectando mis recuerdos, ¿no? Me acuerdo que cuando supe esto de que mi papá se había suicidado, lo primero que hice fue empezar a revisar los álbumes de fotos que teníamos en la familia eh, y empezar a sacar fotos, ¿no? Siempre desde pequeño tenía como que colecciones de esos álbumes que iba sacando y iba como que guardando mis propias colecciones. Eso lo hacía como que de manera bien, bien intuitiva, ¿no? Y esas fotos como que me permitían, pues eso, contarme mis propios relatos de repente de qué había pasado o estaba como eligiendo qué quería recordar, ¿no? A lo mejor. Entonces, pues eran un chingo de fotos en las que estaba, por ejemplo, yo solo con mi papá, ¿no? Y bueno, justamente cuando supe esto, empecé a revisar esas colecciones que tenía o esos como mini álbumes de fotos que tenía y empecé tal cual a como cuestionar esas imágenes, ¿no? O sea, estaba viendo las fotos y decía como, a ver, cabrón, ¿qué pedo? ¿Por qué aquí nos vemos tan contentos? Si, en este caso, ¿no? Si este güey, si mi papá estaba ya como que pensando en todas estas cosas, estaba como preocupado, estaba agobiado, eso no se ve en esta foto, ¿no? Esto que estoy recordando a lo mejor no es cierto, o no, como que sí, como que empecé a dudar justamente y empecé a cuestionar la veracidad de las imágenes del álbum familiar, ¿no? Y pues nada, como que en todo este proceso empecé a pensar que justamente mis recuerdos estaban como que reorganizando a partir de esta nueva información, ¿no? Como que todo se estaba reacomodando en mi cabeza y bueno, que justamente las imágenes que yo creo que estaban relacionadas como a esas ideas, a esos recuerdos, deberían también de cambiar, ¿no? Entonces lo que hice fue
pues nada, pensar en que, bueno, mi cabeza, mis recuerdos funcionan con datos, ¿no? Funcionan con información y una computadora igual es una máquina que procesa información, ¿no? Entonces las imágenes cuando pasan a una computadora se convierten en datos, en información y pensé en hacer un proceso similar a lo que creo que estaba pasando en mi cabeza, ¿no? Que es esto de que qué pasa cuando tienes información nueva y lo que estaba antes como que cambia de lugar, ¿no? Como que se empiezan a juntar ahí capas. Nada, lo que hice fue pues eso, investigar un poquito cómo funcionan las imágenes en una computadora y encontré pues una forma como de programar un algoritmo muy sencillo que le enseña a una computadora a leer imágenes por diferentes zonas y después mover como la información dentro de la imagen para que sufra un cambio, ¿no? Como para intervenir la imagen en sí. Esto justamente era lo que me interesaba, ¿no? Me interesaba como que hacer una metáfora de qué pasa cuando una memoria se corrompe y cómo las imágenes creo que también tienen que verse afectadas, ¿no? Como que empezar a cuestionar el por qué, el por qué como que se les da este carácter como de algo sólido o algo fijo a las imágenes, ¿no? Que yo creo que no, yo creo que las imágenes van cambiando dependiendo de el momento en el que las veamos y el contexto en el que las veamos. Y bueno, como que estaba ahí haciendo un juego con eso, con la superficie de la imagen. Eh, esa parte como de ritual de repente, de justamente como que tratar de explicar todo esto que estaba pensando y ponerlo en imágenes, creo que es lo que me interesó del proyecto, ¿no? Y lo que está presente también en la segunda parte del proyecto, que justamente, eh, como que la segunda parte del proyecto surgió bueno, después de esta parte como de mirar hacia atrás, mirar a los recuerdos y como preguntarme eso, cómo estaba cambiando la relación con mi papá. Después empecé a pensar como, bueno, ¿hacia dónde va ahora esa relación, no? Como que toda esta parte estoy mirando hacia atrás y ahora que ya como que ya más o menos puedo entender o puedo sentir como que puedo expresar esto que estoy sintiendo, ¿qué más, no? ¿Qué sigue? Y, eh, y para esa segunda parte hice como una especie de peregrinaje por diferentes jardines en los que trabajó mi papá, diferentes lugares donde él era jardinero. Entonces fui visitando como diferentes jardines donde él estuvo presente para investigar qué plantas que él sembró seguían vivas, ¿no? A partir de las plantas que él fue dejando por ahí, hice modelos 3D de cada una de las plantas a partir de fotos, utilizando una foto de la fotogrametría para como poder construir después yo mi propio jardín. Entonces ahí sí creo que eh, este ritual como de la jardinería, ¿no? De repente de hacer esquejes de plantas que ya están para después tú construir bueno, tu propio jardín o llevarlo como a tu práctica, ¿no? Creo que está presente, nada más que con otro lenguaje simplemente. O sea, mi papá usaba las manos, usaba la tierra y las plantas, ¿no? En sí. Y yo el lenguaje con el que me siento más cómodo es el lenguaje de la imagen otra vez, así que pues hice eso, ¿no? Me convertí en un jardinero digital de alguna manera con las plantas bueno, que él estuvo creciendo y después llevándolos como a mi terreno, ¿no? Que es el de la imagen. Sí, me parece a mí que el trabajo en una primera etapa, hay este cuestionamiento de la memoria, ¿verdad? De la veracidad también de esas imágenes que guardamos, ¿verdad? En sólido, pero también en nuestra mente, ¿verdad? Y esta segunda parte me parece muy hermosa porque también es como ya una búsqueda de conectar, ¿verdad? Total. Con tu papá y me parece que es hermoso porque genera este espacio en el cual que no existía, ¿verdad? Lo generas a través de las imágenes. Entonces me parece eh,
muy potente. Al mismo tiempo, esa acción también genera preguntas como ¿qué es un jardín, verdad? Como la pregunta del jardín, cómo Sí, también tenemos la capacidad a través de las imágenes, y lo has mostrado, de redefinir, ¿verdad? Lo que es un jardín, digamos, la memoria, ¿verdad? Cómo cambia. Entonces, me parece un trabajo súper, súper hermoso, y siento que de repente no sé si es algo que yo pienso, pero me parece que hay como en esa parte del jardín me parece que hay como una metáfora muy bella, ¿verdad? Y puede ser que sea una metáfora, más que una metáfora, algo que te ayudó a vos, digamos, personalmente. sí, sí, yo creo que, o sea, antes de plantearme hacer un proyecto, sí que estuve, pues eso, pasando como un proceso de terapia, un proceso de estar hablando mucho con mis hermanos, con mis amigos y todo eso. Y una vez que dije como, ok, quiero como hablar de esto y quiero hacer como un proyecto en torno a esto, sí que, ¿cómo decirlo? O sea, como que sí. Sí me ha ayudado, pero sobre todo, más que entender lo que pasó con mi papá, creo que me ha ayudado a poder verbalizarlo. La parte de antes de eso, de terapia y de estar buscando como, como otro tipo de apoyo, como que no la saltaría o no le quitaría importancia. Eso siempre, como que soy. Sí, me gusta ser como muy, como decirlo muy claro cada que me preguntan esto, ¿no? Que sí, que el proyecto me ha ayudado como a verbalizarlo y me ha ayudado como bueno, a poder hablar del suicidio y quitarle como este tabú que de repente hay alrededor de él. Pero yo creo que no sustituye esa otra parte, ¿no? Que fue el estar como hablando con amigos, con familia, para eso, para sentirme como bien a la hora de estar pensando en esto, ¿no? Todo el tiempo. Y en ese sentido, el proyecto sí que, este peregrinaje del que hablaba en los caminos, por ejemplo, sí que pues me llevó a, a eso, a tener conversaciones que tenía de repente pendientes con un montón de amigos de mi papá, con familiares también, como que poder hablar desde otro lugar y también como que sirviera como de desahogo de cierta forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proyecto y las fotos se convirtieron en una excusa para tener como todas estas conversaciones alrededor, ¿no? Que, que eso a lo mejor yo creo que es lo que más me gustó del proyecto, ¿no? O sea, las imágenes, me gusta el proyecto también, o sea, el proyecto me ha dado mucho también, pero yo creo que todo lo que pasó alrededor del proyecto, o lo que, como que los pasos que tuve que tomar para llegar a las imágenes, a lo mejor han sido como lo más gratificante también. Bueno, me alegro un montón, Cristóbal. Y ahora quisiera pasar a la siguiente pregunta, em, explorando un poco más la idea del lenguaje como una tecnología, ¿verdad? En WinBlue se encierra la paradoja, como en toda tecnología, digamos, de que esta tecnología del lenguaje que se nos es dada nos puede acercar o alejar, ¿verdad? El mundo más que humano, si no lo cuestionamos, si no lo profundizamos en lo que está, los valores que hay abajo de lo que se nombra, lo que se dice, ¿verdad? Y digamos que cuando digo el mundo más que humano, me refiero a esta noción que llamamos desde la modernidad como naturaleza, ¿verdad? Eh, Vos encontrás, Ok. y ya como en el sentido ya como más Wimblu, vos encontrás en la tecnología formas de relacionarte con el mundo más que humano, en esos lenguajes que utilizas en tus proyectos, en esta exploración de los límites de la imagen en que estás. Sí, yo creo que justamente la tecnología o de repente como todos estos aparatos, llámese cámara fotográfica o esto que estaba hablando del 3D y todo esto, como que al final eh,
creo que justamente son como una extensión de nuestros sentidos, ¿no? Como que potencializan de repente cómo recibimos información y cómo la podemos procesar. Y en ese sentido yo creo que es justamente lo interesante, ¿no? A la hora de relacionarnos con la naturaleza. Creo que nosotros estamos como pues eso, limitados por, pues por eso, ¿no? Como que nuestro cuerpo tiene ciertos límites, ¿no? Dentro de lo que percibe. Y de repente está como que toda esta tecnología que nos puede ayudar como a ampliar esos límites, ¿no? A estirarlos. Y ahora sí que depende de cada uno de nosotros de cómo entendemos la tecnología, cómo la utilizamos para justamente aumentar esos sentidos o potencializarlos o no, ¿no? A mí justamente el uso de todas estas herramientas digitales que de repente me interesan, tiene que ver con justamente entender esa herramienta, entender cómo funciona y después cómo puedo como aplicarla a mis proyectos, ¿no? En ese sentido, ahora justamente estoy curiosamente como investigando bastante sobre sensores, ¿no? Sobre diferentes tipos de sensores que puedan como recibir data de repente de plantas o de repente de humedad, de como otro tipo de como, sí, agentes externos y que esos sensores reaccionen de alguna forma y bueno, no cuento mucho porque todavía estoy como trabajando en cómo va a ser esto, pero nada, como que a partir de sensores hacer imágenes. Entonces, pues eso se conecta completamente, ¿no? Con esto que estamos diciendo y todo eso para mí tiene que ver con como, bueno, un interés personal por de repente preguntarme eh, cómo ven las plantas, ¿no? O cómo sienten las plantas o sí, como tratar de repente de pues eso, de entender el mundo y el lugar en el que estamos desde otra perspectiva, ¿no? Como que está justamente nuestra manera de entendernos y nuestra manera de entender el mundo y después hay un chingo de otras maneras que a lo mejor de repente no las pensamos porque no estamos ahí, pero que yo creo que es interesante como bueno, explorar y pensar, ¿no? Que hay como otras maneras también. Sí, a mí me hace pensar, digamos, esta pregunta, que si la tecnología que surge de nuestras mentes es naturaleza también, en el sentido de que Mm, nunca cuestionamos, por ejemplo, que el lenguaje, si lo entendemos como una tecnología para poder comunicarnos, definir cosas, realizar cosas, generar pensamiento, es una tecnología, eso no cuestionamos que es natural, digamos, porque la tenemos muy como ya interiorizada, sí, sí, sí. interiorizada, exactamente. Pero yo siempre he pensado, eh, ya y si surgió de nuestra mente, es naturaleza también, a cierto punto, ¿verdad? Así, de una manera muy burda, pero no sé, siento que a veces el pensamiento que está atrás del para qué la tecnología, ¿verdad? El por qué es lo que define y hace que un poco se desvirtúe o más bien terminemos en un camino ya. Es que yo creo que esto, o sea, todo como el discurso de repente alrededor de la tecnología, creo que también está como muy contaminado de repente por el mundo en el que vivimos, ¿no? Que es un mundo capitalista y está como que todo este sistema alrededor del cual nos construimos, que es eso, ¿no? Es el capital y entonces el capital como que absorbe todo y lo moldea a sus intereses, ¿no? Que son intereses, pues eso, de ganancias o de ingresos, ¿no? Entonces yo creo que, que todas las tecnologías como que tienen toda tecnología tiene como ese potencial de ser de repente destructivo o explotativo, pero también tiene como ese potencial de construir, ¿no? O de expandir y de como de ayudarnos a entender justamente como, no sé, voy a decir, nuestra existencia dentro de este plano.
Eh, y sí, como que ahora me pongo a pensar en todo esto, ¿no? En el lenguaje entendido como tecnología y qué tan más natural es que no sé, que de repente llevándolo al extremo, ¿no? Qué tan poco natural es, no sé, tener un teléfono que pueda hacer fotos y que pueda comunicarme con personas del otro lado del mundo y tal, ¿no? Está bueno eso. Sin duda va a haber un montón de preguntas también éticas, ¿verdad? En el sentido de que, obviamente sabemos que muchos de los avances tecnológicos están siempre ligados o surgen de algún tipo de extractivismo agresivo, ¿verdad? Entonces, Total. hay un montón de cuestiones éticas ahí que hay atrás de la tecnología que, como vos decías, obviamente están también muy ligadas, por ejemplo, a la parte militar, no solo el capitalismo, ¿verdad? La tecnología, los primeros De guerra, sí. sistemas de realidad virtual, por ejemplo, fueron hechos por militares, para hacer pruebas de viajar en helicóptero, en avión, sin Sí. tener que hacerlo. Entonces, digamos, como que hay obviamente un montón de cuestiones éticas que si uno va profundizando, se va a encontrar, ¿verdad? Eh, pero sí, es una idea que me surgió de esta conversación y me parece quedarnos ahí reflexionando. No sé si Cristóbal, ¿quieres hacer alguna pregunta o alguna otra cosa que quieras mencionar antes de ir cerrando? No, no sé, me quedé pensando como también en esto que mencionabas de la naturaleza, ¿no? Como que, ¿qué es la naturaleza? Si es algo como que está fuera de nosotros, que es como esta de repente visión que tenemos, ¿no? Que la naturaleza es eso que está como fuera de lo humano o que tienes que ir a la naturaleza, ¿no? Y justamente ahora pensando como en el contexto en el que estoy, que es viviendo en Madrid, en una ciudad donde no hay muchísimos árboles, como justamente pensar como qué tan, qué tan de naturaleza se han vuelto las ciudades, ¿no? O qué tan natural se ha vuelto como, pues estas ideas como de estar en una casa de ladrillos y cemento y eso. Sí, No sé, no es una pregunta, no es algo muy claro, pero es ahí sí, como algo que empecé a darle vueltas. la dualidad, digamos, que existe, que marcamos muy fuerte, ¿verdad? Que tiene orígenes en la ilustración, ¿verdad? Esta idea de progreso que es Mm, necesaria para que poder despegarnos de la naturaleza y poder violentarla, ¿verdad? Sin sentirnos culpables. claro, Tiene otras repercusiones también, o otros antecedentes también de religiosos y que han reforzado esta idea de que no somos naturaleza. Nosotros en Wimbledon siempre hablamos de somos naturaleza contando historias porque nos incluimos en ese claro, dentro concepto de de esto. naturaleza, ¿verdad? Yo creo que eso es muy dañino, digamos, en el sentido, porque es muy silencioso también, esta dualidad funciona en todos los ámbitos y a la manera en que hablamos también, ¿verdad? Y las ciudades es algo muy interesante, pero eh, es un tema muy particular porque en las ciudades justamente que se tiene esta idea de que no hay naturaleza, ¿verdad? Es la ciudad. Claro, claro, como que todo está impuesto, pero, Ajá. pero claro, justamente estaba pensando como eso, ¿qué pasa si yo nazco en el centro de una ciudad y Ujú. nunca he visto un bosque, nunca he visto la playa, nunca he visto como todo eso? Y como que lo que yo entiendo, lo que podría entender por naturaleza es esto, ¿no? Es todo este cemento y todas estas cosas como construidas por el hombre y puestas ahí, ¿no? Entonces, creo que eso, claro, las ciudades como que eso tienen como una estructura agresiva, de repente materiales como rígidos, todo esto, pero también como pensarlo ok, ¿qué pasa si entendemos también esto como una nueva forma de naturaleza y qué tanto se puede como conciliar ahí? No sé, son pensamientos ahí muy, No, muy al aire. son pensamientos que son muy relevantes hoy día, porque parte de la desconexión que vemos entre personas y naturaleza, entre comillas, es justamente que creen no haberla experimentado
¿verdad? En el claro, sentido de que eh, salimos, respiramos, tomamos agua todos los días, ¿verdad? Y eso es algo que hacen todos los seres vivos, al menos mamíferos, que caminan en la tierra. Entonces, digamos, también es interesante poner atención en la ciudad en los distintos como parches o espacios donde surge la naturaleza, ¿verdad? Porque aquí total, pasa algo que se habla de que, ay, es que aquí no hay animales, ¿verdad? Pero hay muchos lugares en San José, por ejemplo, en Costa Rica acá, que es la ciudad, es pequeño, obviamente no es Madrid, pero es una ciudad en donde todavía circulan animales salvajes, o los que llamamos animales salvajes, ¿verdad? Hay circulamiento buenísimo, de osos perezosos, de zorros pelones, o sea, hay como fauna recorriendo la ciudad, simplemente que no la vemos, ¿verdad? Está obviamente, y estoy seguro que Madrid tiene algo también, ¿verdad? sí, 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 acá hay bastantes aves en un río que está dentro de la ciudad, un río muy, muy pequeño. Y claro, también eso me parece como súper interesante también pues lo que ha pasado de repente con estas megaciudades que se empiezan a comer como un hábitat y después los animales se adaptan Ajá. a esas ciudades, ¿no? Sí, la Sí, bicicleta es para mí de repente ves un árbol cortado y de repente pasas otra vez otras 2 semanas y ya está saliendo una hoja otra vez, o sea, para mí eso es como claro, la lección más grande que nos recuerda que todavía, aunque nosotros tratemos de bloquearla o borrarla, siempre va a surgir. total, Entonces es muy lindo ver esos mensajes ahí en la misma ciudad o en estas. Hace poco fui a México. total, México es un lugar increíble. La Ciudad de México es gigante. Lastimosamente, aire muy contaminado. Pero aún así vos ves como esos parches, ¿verdad? Vas caminando en la acera y ves como algo saliendo a la acera, así, ¿verdad? Entonces, sí, no, y eso es como algo súper interesante de las ciudades, ¿no? Que siempre está como que ahí el mundo vegetal de repente o la naturaleza como en cuanto hay un huequito para salir y como para retomar. Eh, yo justo la semana pasada estuve en Irlanda y ahí me tocó ver algo como súper bonito que había un chingo como de castillos en ruinas, castillos abandonados en mitad del campo. Y era increíble ver cómo de repente de una piedra ya había un árbol como ahí completamente saliendo de ahí que, claro, yo decía como, ¿dónde chingados de ajá. dónde está agarrado esto? ¿De dónde están saliendo como toda esta vegetación? Y claro, es algo como a lo que yo no estoy acostumbrado a ese tipo de paisajes, ¿no? A todas estas plantas que de repente como que sus sustratos son piedras tal cual. Y me pareció increíble, me pareció loquísimo y me gustaba justamente pensar como eso, de que seguramente si nosotros nos vamos de las ciudades, a lo mejor en 20 30 años ya esto se recupera Van a estar, completamente. cuando nosotros nos vayamos, las ciudades van a seguir pobladas por vegetales, por animales, por Claro, cosas. Yo creo que también el lenguaje que usamos sobre la ciudad genera esta división muy fuerte, ¿verdad? De naturaleza, naturaleza, que es una ilusión, ¿verdad? A cierto punto, porque es imposible que no haya naturaleza en la ciudad. Naturaleza hay en todo. claro. Entonces, es muy interesante, es un tema súper interesante el de la ciudad. Y de hecho, no sé, hace poco, un par de años más bien, el año pasado, tuve la posibilidad de ir al territorio maya en Guatemala, eh, que son ciudades que han probado a través de esa tecnología que se llama LIDAR, que es como un dron que hace Sí, imágenes y atraviesan todo lo sí, que es. como para hacer, sí, 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 Es increíble esa tecnología. Han descubierto que la ciudad que se creía que era un pedacito pequeño en Tikal y toda esa parte, es en realidad gigante y se conecta con la parte oriental, occidental, perdón, de Belice. Y, o sea, increíble. eran ciudades que hoy no podemos ver porque están Claro, debajo claro, que son del montes mar. ya, ¿no? Ahora, Ajá. tal cual. Con selvas. Increíble. Es increíble. Sí, Y eso es un ejemplo de esto que mencionaba, de que en final de cuentas eh, podemos construir y todo, pero sería más inteligente incluirlo y no excluir los árboles, los recorridos animales dentro de las ciudades, ¿verdad? Pero eso ya es muy utópico, pero
Creo que al final de cuentas los recorridos siguen sucediendo y podríamos pensar en ciudades mucho más amigables con otros seres. Sí, yo creo que, o sea, como que el punto de partida de repente para todo esto que estamos hablando es justamente esto que, bueno, que en Wimbledon está muy presente, ¿no? De decir somos naturaleza y entenderte como parte de todo eso, ¿no? Aún estando en una ciudad, o sea, Exacto, llevándolo como ahora, ¿no? Que aún estando en una ciudad y estando rodeado de todo esto, puedo sentirme parte de todo esto que está alrededor, ¿no? claro, claro, esa es el recordatorio el mensaje que traemos de fondo en todo lo que hacemos. No olvidarnos de que somos naturaleza. Cristóbal, Buenísimo. agradecerte un montón por esta conversación tan linda y tan eh, poderosa en el sentido también que me ha generado un montón de pensamientos y de ideas y Ah, buenísimo. Gracias reflexiones. por invitarme. Sí, Muchas gracias por invitarme y eso, yo también me voy ahora con más preguntas y más ideas. Así que eso está buenísimo. Nuestras conversaciones sobre lenguaje y ecología son espacios para ampliar nuestra percepción y comprensión del lenguaje y cómo éste moldea nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo más que humano. Si te identificas con nuestro contenido y ves la importancia de mantenerlo abierto y gratuito, considera apoyar nuestro proyecto uniéndote a nuestra comunidad en Patreon, donde tendrás acceso a contenido exclusivo. También podés apoyarnos con una donación a través de PayPal, o si te encontrás en Estados Unidos, también podés hacer una donación deducible de impuestos a través de nuestro patrocinador fiscal, International Documentary Association. Wimblu es un estudio documental creativo que crea y publica historias de no ficción que restauran nuestro sentido de pertenencia y conexión con la Tierra. Podés seguir nuestro trabajo suscribiéndote a nuestro boletín y a nuestro canal de YouTube, o siguiéndonos en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos.